Ya. Buenas noches. Estamos aquí en nuestro programa diario. Mi nombre es Henry Caballero y estamos aquí con un marciano directamente desde Marte. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo es tu nombre? Sebastiana. ¡Qué lindo nombre! ¿Es común en tu planeta? No es común. No, Acá es muy común, ¿sabes? Sebastiana. ¿por qué? No sé, porque somos muy religiosos por acá. Bueno, para que ¿Qué pasó ahí? ¿qué tal? ¿Qué? ¿Otra sos? Cambié mi tipo de voz. ¿Otro chip tenés? Sí, porque el otro siempre se la garganta con mi pelo. Una bola de pelo echaste. Y bueno, Contanos, por favor. Tenemos acá, todo el mundo nos está viendo en vivo y en directo. buenas noches o tarde. No sé por la hora, pero hola nomás a todos. Bueno, hola, mate. Contanos, por favor, sobre tu planeta. ¿Cómo se llama tu ciudad? Mi ciudad se llama Vivia. ¿Y eso es la capital del país, del planeta? Está al lado. Al lado. Del planeta. No, del país. Ah, De ciudad. ya. ¿Y cuántos Miembros de la iglesia. tienen iglesia por allá? Tenemos una luterana. Luterana, ¿y te gusta? No. No me gusta porque demasiada vela se prende. ¿En serio? Yo me voy a la iglesia luterana y no se prende ni una vela. Estafa entonces tu iglesia. ¡No! Contanos un Pero- poco sobre tu diente, demasiado blanco y me encanta. Bueno, este diente me regaló mi abuela. ¡Qué lindo regalo! Un día yo le dije, estaba caminando por la calle normal, así, mirando a una chica, mirando el paisaje. Y me tropecé muy grande y me quedé sin diente. Echaste todito. Sí, así me quedé. O sea, se cayó todito. Se cayó todito. Perdón. Mi nombre es Gente Caballero. Te estaba llamando luego. ¿Qué me querías decir? Te estoy diciendo que me regaló mi abuela y ella cuidaba mucho, comía mucho, cosa que haga blanco su diente. Después, Y después te regaló ese. sí, Tuvo lástima. ¿Qué te pasa? era ¿Qué es Eira? un eructo en griego. En griego. O sea, hablas griego también. De, Eso es el idioma oficial de Marte. no, de Plutón. ¿Vos sos de Plutón? No, me voy a visitar a mi novia ahí. Qué lejos que viajas por ella. Sí, el amor. Se ve que la amas. Sí, ella también me ama. Y ella no viene a la Tierra a veces. No, ella no tiene ganas, no le gusta el ser humano, ella es alérgica a los seres humanos. Alérgica a los seres humanos. ¿Qué le pasa si viene por acá? Se convulsiona todo esto. Se pone pálida y se grana su cabeza. ¿Y no explotó ni una vez su cabeza? No, porque cuando vino ya se agrandó su cabeza y como mi ojo, ¿ves? Bueno, en ¡Qué realidad feo! yo también soy un poquito alérgica, no a los seres humanos, sino a A las cebras. al humo. Pero a las cebras, tranquilo. Tranquilo, a veces me da hambre y quiero comer, pero Vamos a cortar ahora. Chao.